el presente simple en afirmativo, la estructura de la oración consta de un sujeto, un verbo, más el complemento de la oración. Con los sujetos I, you, we y they, el verbo de la oración permanece sin modificación, es decir, no le vamos a agregar nada. Por ejemplo, en esta oración de acá, I go to the school 5 times a week. Yo voy a la escuela 5 veces a la semana. Tenemos a nuestro sujeto I, a nuestro verbo go, que es el verbo en infinitivo sin ninguna modificación, es el verbo ir. Yo voy to the school 5 times a week, que sería nuestro complemento. A la escuela 5 veces a la semana. En este otro ejemplo, we study English every Monday. Nosotros estudiamos inglés cada lunes. Tenemos a nuestro sujeto we, a nuestro verbo study, el verbo estudiar, y a nuestro complemento English every Monday, inglés cada lunes. Presten mucha atención a cómo el verbo con estos sujetos, con I, you, we y they, permanece igual, es decir, no le vamos a agregar nada. Con los sujetos he, she y it, el verbo sí va a sufrir una modificación, o más bien un agregado. Le vamos a agregar s o es. Por ejemplo, he does his homework every weekend. Tenemos a nuestro sujeto, el he, a nuestro verbo does, que es el verbo do, el verbo hacer, más la es. Y también tenemos a nuestro complemento, his homework every weekend, su tarea cada fin de semana. Él hace su tarea cada fin de semana. Otro ejemplo, she works in a bakery all days. Tenemos a nuestro sujeto, she, al verbo works, trabajar, que es el verbo work. Debido a la presencia del pronombre she, se le agrega la s. Y tenemos al complemento in a bakery all days. En una panadería todos los días. Ella trabaja en una panadería todos los días. Ahora bien, ¿yo cómo me voy a dar cuenta cuando al verbo le tengo que agregar es y cuando le tengo que agregar s? Bueno, primero, cuando le vamos a agregar al verbo de la oración la es. Cuando el verbo de la oración termine en s, sh, ch, x, z y o, ahí es cuando le vamos a agregar es al verbo. Por ejemplo, she washes his car once a week. Ella lava su auto una vez a la semana. Tenemos a nuestro sujeto she, al verbo washes, que este verbo washes es el verbo wash, el verbo lavar, más debido a su terminación sh, se le agrega la es ante la presencia del pronombre she. She washes her car once a week. Ella lava su auto una vez a la semana. Otro ejemplo, he watches the talents competition on TV. Tenemos al sujeto he, al verbo watches, que es el verbo watch, mirar, y debido a su terminación ch, se le agrega la es. He watches. Él mira la competición de talento en la tele. Otro ejemplo, she goes to university by bus. Ella va a la universidad en colectivo. Tenemos al sujeto she, al verbo goes, que es el verbo go, el verbo ir, y debido a su terminación en o, le debemos agregar la es. She goes, ella va a la universidad en colectivo. Otro caso particular en el que le voy a tener que agregar es
a el verbo va a ser cuando este verbo termine con una Y, pero a esta Y le precede, es decir, antes de esta Y nos aparece una consonante. Por ejemplo, he, nuestro sujeto, he studies English every weekend. Él estudia inglés cada fin de semana. Studies viene del verbo study, que es el verbo estudiar, más la ES, debido a la presencia de la Y. Y antes de esta Y hay una consonante, que recuerden que las consonantes son las letras del abecedario que no son vocales. Recuerden que las vocales son A, E, I, O, U, por lo que aquellas letras del abecedario que no sean las vocales van a ser las consonantes. En este caso, study, a la Y le precede una D de dedo, una consonante, por lo que vamos a reemplazar esa Y por una I latina y le vamos a agregar la ES. Entonces nos queda el verbo studies. He studies English every weekend. Él estudia inglés cada fin de semana. Ahora bien, ¿cuándo le vamos a agregar al verbo ese? Bueno, si el verbo en cuestión termina con una Y y esa letra es precedida por una vocal, es decir, A, E, I, O, U, allí es cuando al verbo le vamos a tener que agregar una S. Por ejemplo, she, el sujeto, buys, el verbo. Este buys viene del verbo buy, comprar, más la S, debido a que si ven, la letra que le precede a la Y es una U, la cual es una vocal. El verbo nos queda buys. She buys food in the supermarket every month. Ella compra comida en el supermercado cada mes. La estructura del presente simple en negativo consta de un sujeto más el auxiliar, consta de un sujeto más el auxiliar del presente simple negado, más el verbo más el complemento. Por ejemplo, con los sujetos I, you, we y they, el auxiliar del presente simple va a ser el do más el not, que de forma resumida nos quedaría el don't. Esto sumado al verbo en infinitivo, es decir, el verbo no cambia, más el complemento. Por ejemplo, I don't eat fruit in the school. Tenemos a nuestro sujeto, el I, a el auxiliar en negativo, que sería el don't, al verbo eat, el verbo comer, fruit in the school, más todo el complemento. Yo no como frutas en la escuela. Otro ejemplo. They don't have football practice on Fridays. Tenemos al sujeto they, al auxiliar que corresponde a este sujeto, el auxiliar en negativo, que es el don't, el verbo have, el verbo tener, football practice on Fridays, más todo el complemento. Yo no tengo práctica de fútbol los viernes. Ahora bien, con los sujetos he, she, it, el auxiliar no va a ser el do, como lo es con los sujetos I, you, we y they, sino que va a ser el does, por lo que la estructura se repite. Tenemos al sujeto, que en este caso son he, she, it, al auxiliar negado, el does not, o de forma corta el doesn't, más el verbo en infinitivo, es decir, no conjugado en ningún tiempo verbal, por lo que no le vamos a agregar nada. En negativo no le agregamos nada al verbo. Y el complemento. Por ejemplo, he doesn't run on Mondays. Tenemos al sujeto he, al auxiliar del presente simple negado, el doesn't, más el verbo run, que es el verbo que significa correr, y el complemento on Mondays. Él no corre los miércoles. Otro ejemplo. She doesn't study on Wednesdays. Tenemos al sujeto she, al auxiliar negado, doesn't, al verbo study,
más el complemento on Wednesdays. Ella no estudia los miércoles. En el presente simple en interrogativo, es decir, en las preguntas, la estructura es la siguiente. Consta de el auxiliar del presente simple, que como habíamos visto en la estructura del negativo, son para los sujetos I, you, we y they, es el do, y para los sujetos he, she, it, el auxiliar es does, más el verbo en infinitivo, es decir, sin ninguna modificación, más el complemento. Por ejemplo, do they go to the university? ¿Van ellos a la universidad? Tenemos al auxiliar, que es el do, acompañado de su respectivo sujeto, que es el they, más el verbo go, más el complemento to the university. ¿Ellos van a la universidad? Otro ejemplo. Do you have breakfast? Tenemos al auxiliar do más su respectivo sujeto you, al verbo have, tener, más el complemento breakfast. ¿Tuviste el desayuno? Y como habíamos mencionado con los sujetos he, she, it, el auxiliar va a ser el does. Entonces la estructura nos quedaría algo así como does sumado al sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, does she like the meat? Tenemos a el auxiliar, que es el does, al sujeto correspondiente a este auxiliar, que es el she. Tenemos al verbo, que es el like, el verbo gustar, más el complemento, que es meat. ¿A ella le gusta comer carne? Ahora vamos a ver cómo responder a estas preguntas en el presente simple, que son las llamadas short answer, respuestas cortas. Existen dos posibilidades de respuestas cortas. Una en afirmativa con yes y una en negativa con no. En el caso que queramos responder una pregunta de forma afirmativa, la estructura sería la siguiente. Sería el yes, marcando que estamos diciendo que sí, que es afirmativa, más el sujeto, que el sujeto va a ser el sujeto con el que me están preguntando en la pregunta, más el auxiliar, que se trata del auxiliar del presente simple. Por ejemplo, si te preguntan, ¿Does she eat meat? ¿Ella come carne? Y que nuestra respuesta sea afirmativa, vamos a responder el yes más el sujeto, que sería el she, porque la pregunta me está preguntando por ella. Does she eat meat? ¿Ella come carne? Más el auxiliar, que es el does, que es el correspondiente a el she. O, por ejemplo, en el caso de que nos preguntasen, ¿Do you eat meat? ¿Vos comés carne? En el caso que nuestra respuesta sea afirmativa, vamos a responder con el yes, más el sujeto, que en este caso, como nos están preguntando con un you, o sea, nos están preguntando por vos, cuando nosotros respondamos, vamos a responder con un I, con un yo. Más el auxiliar, que es el do. Sí, yo como carne. Yo, ¿sí? Por eso utilizamos el I. Y más el auxiliar que va con el sujeto I, ¿sí? Que es el do, no el does, el do. Recuerden que para los sujetos he, she, it, el auxiliar del presente simple va a ser el does, y con I, you, we, they va a ser el do. Y en el caso que nuestra respuesta sea negativa, vamos a responder con un no, sumado a el sujeto, más el auxiliar del presente simple en negativo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, simplemente que hay que negar el auxiliar del presente simple. Volvemos a los ejemplos. Does she eat meat? ¿Ella come carne? En el caso que la respuesta sea negativa, va a ser no. El sujeto, she, porque me están preguntando la pregunta si ella come carne, más el auxiliar, que sería el does, pero es el auxiliar negado, ¿sí? El does not o doesn't en forma corta, más el auxiliar, que es el does, el auxiliar negado, porque estamos respondiendo en negativo, que sería entonces el does not, o en forma corta el doesn't. Y en el caso que nos preguntasen, ¿Do you eat meat? ¿Vos comés carne? Y en el caso que la respuesta sea no,
no más el sujeto, que es I. Utilizamos el sujeto I, es decir, yo, porque me están preguntando con you, o sea, te están preguntando a vos. Más el auxiliar del presente simple que va con I, que es el do. Ese auxiliar mismo negado, o sea, sería el do not o don't. Sería entonces no, she doesn't o no, I don't.